Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a hablar acerca de casas embrujadas, brujas casadas y muñecas que están poseídas. Pero antes de iniciar, permítanme decirles algunas cosas. Familia nocturna, ya vamos rumbo al final de estas fogatas de historias en vivo. Para quien no se enteró, estuvimos yendo a diferentes ciudades de la República a hacer las fogatas en vivo, llevarles como episodios especiales, donde contaba historias que no se cuentan aquí en el podcast, historias que les he contado allá, y se puso muy bueno. Ahí en los sábados de sombra, que son los viernes o los sábados o los domingos, depende qué día quiera salir el sábado de sombras, pero en los sábados de sombras les cuento más detalle de eso. El punto es que ya vamos rumbo al cierre y la próxima semana, el día 26, vamos a estar en Tijuana y el día 27 en Monterrey. Y a partir de ahí solo queda una fecha más. No recuerdo ahorita la fecha, pero la pueden checar allí en nuestros canales de difusión, porque va a quedar Mérida y con eso cerramos este 2025, las fogatas en vivo. Por eso les quiero decir que ando emocionado, ando nerviosón, pero también estoy listo para contarles las historias más oscuras que me han llegado. Así es que antes de iniciar, y si es la primera vez que estás aquí, yo te recomiendo que te prepares. Respira profundo, tómate un vasito de agua y deja la luz prendida, porque estás a punto de escuchar una oscura fogata de historias. A cada reunión que vayas, pregunta si alguien ha vivido algo paranormal, porque te puedes llevar súper sorpresas, como me la acabo de llevar este fin de semana. Resulta que tuve una reunión el fin de semana. Personas que conozco desde hace muchísimos años, gente que ya son familia prácticamente, también familia nocturna, de hecho. Entre ellos hay personas que son fans y fans desde el inicio del podcast. Así es que ya estaba de más preguntarles que si habían vivido algo paranormal, pero mi maldita costumbre, familia nocturna, mi maldita costumbre me llevó al estar ahí y decirles, ¿no les ha pasado algo últimamente? Y se puso súper bueno, pero súper buena la plática, porque aquí les vengo con todo lo que me empezaron a contar, que se puso bien interesante. Los primeros, unas personas que durante mucho tiempo ya los conozco, como les digo, pero nunca habían estado como en una postura de creer en este tipo de cosas. Tenían un par de vivencias, cositas como escuchar una voz en una casa, escuchar respiraciones en una parte de la casa, sentir alguna presencia, pero eran cosas tan subjetivas que no las consideraban. Ahora sí me dijeron, bueno, tenemos una historia de terror que nos dio miedo como no tienes idea y nos pasó hace 10 años, pero no es algo que nos guste contar porque involucra a mi familia. Ahorita te voy a explicar con detalles, vas a entender por qué no la querían platicar. Esta pareja, cuando eran papás primerizos, y tenían a su hijo alrededor de entre el año y medio y los 3 añitos, decidieron hacer un viaje en familia, el primero que iban a hacer con el niño. Van a un lugar que muchos de ustedes conocen de la gente de México, que se llama Real de 14. En Real de 14 hay cierta magia en el ambiente. Hay un pueblo que le llaman el pueblo fantasma. Hay unas, llamémosla capillas, o una capilla más bien, en la que dicen que en las noches pasan cosas. Dicen que hay zonas en Real de 14 que se mueven las sombras, aun cuando no las proyecta nadie, porque no hay nadie ahí en esa zona. Real de 14 tiene muchas leyendas, muchas historias, pero no había escuchado nada como lo que estoy a punto de decirte. Van para ese lugar y les dan una habitación en un hotel que parecía que antaño fue realmente la casa de una persona, pero una casa bastante grande. Y se dedicó a adecuar cuartos o zonas de la casa para convertirlas en habitaciones. Esta ocasión que ellos van, el lugar está tan lleno que les da una habitación bastante hechiza, lo que quiere decir como prefabricada de una manera muy arbitraria y no con una gran planificación, porque es este hueco que está debajo de las escaleras. Pero ese hueco debajo de las escaleras da espacio a un lugar bastante amplio. El problema es que no tiene ventanas, no tiene ventilas. Es un lugar muy húmedo y totalmente oscuro. Si tú apagas la luz ahí y tienes la puerta cerrada, no se ve absolutamente nada. Ni siquiera se logra ver la luz que viene debajo de la puerta, porque la puerta está mal construida. Entonces, tiene una parte de la puerta que roza totalmente con el piso, otra que roza totalmente con la parte de arriba, y por fuera tiene como 2 tipos de cejas que cubren por completo la luz. El punto es que si te llegas a meter ahí y se te ocurre apagar la luz, o te golpeas con las camas porque hay 6 camas individuales,
o vas a tener un ataque de pánico, porque dicen que la sensación allá adentro en ocasiones era como si no estuviera nada más ellos, como si estuviera alguien más. No había ruidos en el lugar, no había más detalles, pero era una sensación extraña, lo que los llevaba a que en ocasiones dejaban al niño ahí con la luz encendida. El niño traía una cuna que era como portátil, la podían como armar y desarmar de manera sencilla. Y las ventajas de esta cuna eran dos cositas. Lo primero, llegaba hasta el piso, lo que le daba como mucho soporte y hacía que la cuna estuviera como muy fija. La segunda parte, la cuna, tenía los barrotes tan altos que el niño, estando todavía tan chiquito, por más que se levantara, se moviera e hiciera peripecias, no te movía la cuna, por lo mismo de la parte baja que era fuerte, y no te alcanzaba la parte de arriba si es que no se podía salir. El niño, adentro de la cuna, tenía varios juguetes. Un camioncito, una pelota, un muñequito que estaba vestido de soldado, un avioncito y varias cosas más. La familia, papá y mamá, lo que hacían es que se iban afuera de la habitación y justo a 2 metros estaba una máquina de café. Se servían un par de cafés, puerta cerrada o semiabierta, luz encendida, y entonces comenzaban ellos a tomar café, a platicar, acercaban unas sillas. El punto es que no querían pasar tanto tiempo en la habitación. Les daba un poco de claustrofobia. Su niño, por el contrario, cuando estaba ahí, se la pasaba viendo todas partes, como si estuviera viendo algo maravilloso. Lo veían tan abstraído en eso, que para ellos les dijeron, pues tal vez el color uniforme blanco en todas partes, la luz cuando enciendes el foco que te deja un poquito como cegado, justamente porque venías de una oscuridad absoluta. Bueno, el punto es que algo había ahí, pero el niño parecía que estaba súper contento. Por eso tranquilos, se servían su café, se ponían en las sillas, el niño estaba jugando. Se quedan 5 días en este lugar. Y hay algo muy raro, porque a partir del tercer día que están haciendo esta secuencia, porque esa tomada de café ya no nada más es en la mañana, es en la mañana, media tarde y en la noche, justamente porque en la habitación de preferencia nada más estar para dormir. Y me dicen, el tercer día, no recuerdo si en la mañana o en la tarde, escuchamos a nuestro niño platique y platique. El niño no hablaba, decía alguna palabrita, pero se veía bien entretenido como balbuceando una y otra vez. Y cuando me asomo, lo veo que está paradito en los barrotes y está hablando haciendo con una mano así. Pero ese movimiento no lo está haciendo hacia mí, lo está haciendo al lado contrario de la puerta, o sea, me está dando la espalda, como si estuviera algo ahí que le estuviera ofreciendo algo. Son cosas de niños. Me vuelvo a salir, estamos tomando el café, y después empieza a llorar. Y voy y me acerco y empiezo a buscar por todas partes, y falta uno de sus juguetes, no está el avioncito. Muy raro. Lo busco en las camas, yo comienzo a preguntarle que si lo aventó, el niño está un poquito necio, bueno, no pasa nada. Ese día en la noche salimos por nuestro café, nuestro niño se queda en la habitación, vuelve a empezar como a platicar y platicar y platicar y platicar, y de repente empieza a llorar y cuando me meto, falta otro juguete. Ya se me hace extraño. Por decirte, ya no estaba ni el avión ni la pelota y ahora quedaba nada más el soldado y el camioncito y tal vez alguno más. Todos los días que salíamos por un café y lo dejábamos más de 15 minutos, empezó a desaparecer otro juguete y otro juguete, al punto que compramos juguetes en el pueblo. 3 muñequitos. Y cada vez que salimos, cada uno de los muñequitos desapareció. No te voy a decir que estaba asustada, porque no fue el punto. Estaba tan distraída y estaba como tan abstraída a la vez en todas las cuestiones del lugar que me empecé a dar cuenta muy tarde. No estaban los juguetes. Después de la compra de los 3 juguetes, es cuando ya salió con mi pareja de, oye, ¿y dónde quedaron los otros? Pues no sé, la vez pasada vi que ya no estaba el avión, lo busqué pero no lo encontré, lo de haber aventado lejos. Y empezamos ahora sí a levantar las camas, revisar colchones, todo. Y es donde nos dimos cuenta de algo. Los juguetes no estaban ahí. No estaban en la habitación en ninguna parte. Y ya nos entró miedo. Oye, ¿y si cada vez que está hablando el niño está hablando con alguien de verdad? Y nosotros andamos tan en la lela, tan distraídos, que alguien se está colando a la habitación. Porque sí hay manera, sí hay forma. No tiene otra entrada, pero sí hay forma en la que estemos platicando los dos. Le demos la espalda a la puerta y de repente alguien sin hacer ruido se mete y después se esconde en algún lado de esta cuna y nosotros no lo vemos y nos empezó a entrar un remordimiento que no te puedo explicar. Alguien ha estado jugando con nuestro niño, alguien se ha estado llevando los juguetes, tal vez es un niño, tal vez no, pero ¿cómo somos tan descuidados? Y empezamos a sentirnos con mucho remordimiento y mucha culpa al punto que ya no lo queríamos dejar solo. Y el niño empieza a llorar. Y ahora el niño ya no quiere estar solo.
nos pide a cada momento brazos, no quiere estar en la cuna. Bueno, para no hacerte el cuento largo, los últimos 2 días que estuvimos ahí fueron espantosos, no disfrutamos nada, el remordimiento, el niño muy necio, nosotros no sabíamos qué hacer, a quién le reportábamos y le pedíamos lo de los juguetes. Bueno, fastidiados, decidimos que el último día, en lugar de irnos, por decirte, a las 5 de la tarde, nos íbamos a ir a las 10 de la mañana porque ya estábamos nefastiados, ya estábamos hartos. Mejor en el camino nos deteníamos a comer algo y ya, pero ya no queríamos pasar más tiempo en ese lugar, nos dejó un mal sabor de boca. Comenzamos a recoger las cosas, yo me voy con el niño a la camioneta, mi esposo está recogiendo todo y viene a puras vueltas con una maleta mía, con una maleta de él, con una maleta del niño, y después regresa con la cuna y lo veo muy pálido. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Y me dice, no te quiero decir, mejor al rato, porque no está padre lo que acaba de pasar. Por eso, pero dime, no voy a estar a gusto, ya te vi, ya sé que pasó algo. No, en serio, es que mejor te vas a poner peor que yo, mejor no. En la casa, ya cuando lleguemos a la casa, no voy a estar a gusto, no me voy a ir a gusto todo el camino, voy a estar pregunte, por favor dime. Es que ya encontré los juguetes. Pues eso es bueno, ¿no? No tanto, es que están todos manchados. Se ven como manitas, como si alguien con una mano muy pequeña los agarrara. Y estaban debajo de la cuna. Del colchón los metió ahí nuestro niño. No, de la cuna, como si alguien lo hubiera tenido que levantar y la puso al centro y todos estaban reunidos al centro debajo de la cuna. Y me dice, para que entiendas, el colchón iba arriba de un firme, pero un firme, se engancha de las esquinas de todas partes. Estos juguetes son grandes. Si los hubiera metido por ahí a la fuerza, hubiera roto la cuna, lo hubiera zafado. La cuna estaba intacta. Para que estuvieran donde decía mi esposo que debían de estar, alguien llegó, levantó la cuna y los puso deliberadamente al centro. Uno detrás de otro como para decirnos, sí, aquí estuve. Y me dice, ¿y César? Después de eso, nos fuimos muertos de miedo y en silencio todo el camino. Pusimos música y ni eso nos alegraba el día, hasta que ya nuestro niño se empezó a reír solo y mi esposo dijo, ¿ya viste? Parece que va hablando con alguien. Y cállate que se puso peor el camino. Y entonces, como te puedes dar cuenta, pues esta reunión empezó bastante bien. A mí me encantó, me gustó. Ya estábamos teniendo las historias, yo ya me sentía como que esto se está poniendo interesante. Y a mitad de la historia de la pareja, llegaron otros convidados, otros invitados, y estando ahí escucharon la historia y de repente empiezan a cuchichear y dicen, ¡ay! Ya están contando historias para el podcast, ¿ok? Y les dije, no, yo les pregunté que si habían vivido algo. Aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿les ha tocado vivir algo últimamente o en algún tiempo o alguna historia que no me hayan contado? Y se quedaron pensando un rato. Y entonces una empezó a decir, una de las chicas que estaba con su pareja. Me dice, sí hay una, pero fíjate que me deja como muy inquieta. Te voy a decir la historia, pero es una historia que no creo que haya pasado y no pasó nada. Y si me preguntas, no creo en eso y no pasó nada. Y desde que dijo eso, yo dije, aquí hay algo muy bueno. Porque pasa algo, familia nocturna. Y es que cuando vives algo que tu mente no lo puede explicar, te lo bloquea. Y empieza a hacer que tengas una idea repetitiva. Lo soñaste, te lo imaginaste, esto es mentira, esto claro que no pasó. Nada más falta que escarbes tantito. Nada más falta que hagas un par de preguntas. Que verdaderamente digas, ¿me puedes explicar de alguna manera lógica cómo ocurrieron las cosas? Y ahí las cosas empiezan a caer. Pero bueno, en este caso, ella en el momento en el que se puso firme me dijo, yo no creo en lo que te voy a decir. Es más, esto que te voy a decir, vamos a hacer como si no pasó, no creo en eso y yo no creo en las cosas paranormales. Yo dije, esto es muy bueno porque la mente está reconociendo que pasó algo que no puedo explicar, pero al mismo tiempo prefiere no aceptarlo. Y eso normalmente es cuando ocurre algo muy raro. Vamos por partes. Esta pareja vive fuera de Monterrey. Vive en una ciudad dentro de los diferentes estados de México. Cuando se mudaron a esta ciudad, lo primero que hubo fue como un recorrido por diferentes casas para saber qué casa les gustaba más, qué casa les quedaba más cerca del trabajo, y empezaron a tener como buenas y malas experiencias. Desde lugares que tenían vecinos sumamente ruidosos, y cuando te digo ruidosos, eran 2 de la tarde, 3 personas afuera de la casa con varias bocinas a todo volumen, tomando, y que todavía cuando llegan estos tipos se paran y comienzan a gritonearles,
¿Qué están haciendo ahí? Si no traen para una cerveza, lléguenle. Y desde ahí dijeron la pareja, no son el tipo de vecinos con los que nos vamos a llevar bien, ni siquiera tomamos, y esos tipos son violentos y ni siquiera nos conocen, así es que descartada la casa. Otra casa, un lugar maravilloso, todo increíble, pero había un pequeño defecto. Todo apestaba a algo, a lo mismo. No sabían reconocer el olor, pero un olor tan penetrante. La casa tenía un hedor tremendo de eso. Y no pienses en ángeles caídos, esto era algo bastante más sencillo. Preguntaron, ¿por qué hay un aroma tan específico aquí? Y dicen, porque a 2 cuadros de aquí está una fábrica de pollos. Entonces, lo que estás oliendo son partes de los desechos. Y dice, y ahorita, en este momento, no huele fuerte. En las noches es cuando huele más fuerte. Descartado el lugar, instantáneo. Ni siquiera vamos a poder dormir. O toda ropa que utilicemos y a todo lugar que vayamos, vamos a llevar el aroma de esta fábrica y no nos interesa que sean nuestros patrocinadores. Entonces, dicen, ya llevábamos 2 descartadas. ¿Cuándo nos toca ir a la tercera casa? La tercera casa está en una colina. Un lugar antiguo de la ciudad. Un lugar muy bonito. Muchos árboles, terrenos grandes. Y estaba de locos porque la casa tenía un costo muy bajito. Vamos a ponerle un costo alrededor para que te des una idea. 20,000 pesos de renta. Yo sé que suena mucho, pero espérate que te diga de qué tamaño es. 20,000 pesos de renta la casa, que tiene una cochera para 5 autos, que tiene un patio en el que francamente, por cómo me lo describen, es más grande que muchas casas incluyendo cochera y patio, y que dentro de la casa tiene 8 habitaciones y 5 baños completos. Es una casononononona. No cuesta 20,000 pesos esa renta, no hay forma, no hay manera, no importa la ciudad en la que esté, especialmente por algo. La casa no está arruinada, está en perfectas condiciones, recién pintada, recién mantenimiento, pisos nuevos, tapices nuevos en las paredes. Parecía que era la ganadora, no ocupaba ni siquiera verla. De hecho, desde que entran y ven en la bóveda principal que el techo no hay forma de alcanzarlo, ni siquiera con una escalera de estos que utilizan los pintores, esas largas, está tan alto, porque la casa al parecer podía ser hasta de 3 pisos, pero tenía bóvedas enormes y cuartos pequeños y bueno, todo un tema estructural digno de un muy buen arquitecto. El punto es que desde el momento en el que entran, se maravillan y la ven, contrasta con algo. Hay una sensación muy rara. Me dice mi amigo, yo te voy a decir qué es lo que yo sentí, y es la sensación de cuando no eres bienvenido a un lugar. Era la sensación de rechazo. Cada habitación que comenzamos a ir, por un lado era la maravilla. ¡Wow! ¡Ve esa ventana! ¿Ya viste el árbol que se ve desde aquí? Se ve toda la ciudad, se ve hermoso. ¿Te imaginas una puesta de sol desde esta zona? ¡Wow! ¡Ve este ventanal! ¿Te imaginas? Está hermoso, nunca me hubiera imaginado vivir en un lugar así. Y mientras decían eso, una sensación se iba haciendo presente. Alguien a sus espaldas se estaba acercando. Alguien enojado. Alguien que no los quería. El problema es que la vendedora estaba delante de ellos. Y en esa casa, aparte de la vendedora y ellos dos, no había nadie. Así es que esa sensación de alguien que se acercaba los hacía voltear una y otra vez. Las cosas se ponían peor. Que la vendedora en muchas ocasiones también volteaba. Les desviaba la mirada y volteaba al punto. Y coincidía con el lugar en el que sentían que alguien los estaba observando. Cada habitación en la que iban avanzando, la sensación era cada vez peor, más desagradable, más agresiva, el ambiente más pesado. Y finalmente, la vendedora les dice, hay un ático, es una zona en la que pueden guardar muchas cosas, es un lugar muy grande, no lo he visto, me lo mostraron en fotos, quieren que vayamos, pero cuando se los dijo, se notó que la intención de la vendedora era, por favor no me digan que vamos a ir para allá, pero se los expresó porque la chica era una profesional. La pareja se volteó a ver y nada más la voltearon a ver y le dijeron, no, creo que ya vimos suficiente. Y la chica, que estaba rentando esa casa desde hace varios meses, se detiene y le dice, bueno, entonces vámonos ya, ¿no? Y empieza a apresurarlos y ellos aceleran el paso y van saliendo todos de la casa porque hay una sensación que ya no es de uno, sino de varios, que los observa en cada una de las habitaciones por las que van pasando para salir del lugar. Es una sensación espantosa, horrible. Era como si gente de muy malas intenciones estuviera ahí, en cada esquina, en cada habitación, en cada umbral de puerta, y estuviera a punto de alargar la mano para tomarte del brazo
o sostenerte la mano o hacerte saber que no eres bienvenido en ese lugar y si permaneces más tiempo no te van a dejar ir. Cuando sale la pareja y sale la vendedora, están sudando y no por el acelere de la salida. Es miedo, es sudor frío. Se sienten incómodos. Se separan más o menos unos pasitos de la casa. La vendedora saca unos cigarrillos, les ofrece, la pareja les dice no fumamos. Ella les dice, ¿les importa si me echo uno? Adelante. Esta chica enciende el cigarrillo, empieza a fumar y es cuando le dice, se siente horrible la casa. Y ella dice, nunca había venido y no quiero volver. Se siente algo muy feo aquí. Qué bueno que no le están rentando. Dice, no importa el precio, esta casa yo creo que no trae nada bueno. Y le preguntan la historia. Y ella dice, no sé, no me comentaron nada, que yo sepa no tiene una historia. Pero tengo 5 años mostrando casas y nunca había sentido lo que sentí aquí. Esta casa está embrujada. Le pregunto a mi amigo porque esto es importante. Resulta que mi amigo es súper escéptico. Él no cree en estas cosas. Él para esto son dimes y diretes y cuentos. Y entonces es cuando viene esto de rascar un poquito. Y le digo, oye, una duda. Tú eres escéptico, ¿no? Totalmente. Tú no crees en esas cosas, ¿no? ¿Y por qué no rentaste esa ganga? Es una ganga. Es la mejor casa que me has descrito en tu vida. Es posible que no puedas vivir en un lugar así jamás. Pues sumamente caro, está enorme. Y el precio que te estaban dando era bajísimo. Y se me queda viendo y me dice nada más, no te lo puedo explicar, pero no. Le dije, ¿en serio? ¿Ni por ese costo? No, no lo pensé, no me iba a quedar en un lugar así. Pero es un lugar, Y me dice, ya, mejor cambiemos de tema, ¿no? Porque hay una parte de la mente que cuando empieza a analizar las cosas, sabe que objetivamente no tiene por qué rechazar una oferta tan grande, pero decidieron finalmente por una casa muy bonita. Un barrio alejado de la ciudad, unas casas grandes, con patios muy bonitos que tienen árboles, y ellos querían eso desde hace muchos años, por la zona en la que vivían, en la ciudad en la que ellos nacieron, se conocieron y se casaron. Prácticamente ya no hay árboles. Es más, esta mancha gris urbana, y es una zona que casi no hay naturaleza, así es que cuando vieron este nuevo condominio, con esos árboles en el patio, con tanta naturaleza, alejado de la ciudad, en silencio, con vecinos muy amables, muy agradables, ni lo pensaron. Nos gusta para que sea nuestro hogar. Este lugar está bien. Pero al mes comenzaron a pasar cosas extrañas. Cosas que a ellos los dejaban incómodos. En el patio, desde que comenzaba a oscurecer, no era tan agradable que te salieras, porque comenzaban a chistarte desde los árboles. Esos árboles que tanto les gustaban, les hacían sonido. Para quien no entiende qué es el chisteo, es este sonido del chit, 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 como si alguien hiciera algún tipo de sonido con la boca, intentando atraer tu atención. El problema es que era insistente y venía de la parte alta de los árboles, zonas que estaban llenas de tanto follaje que no había manera de ver si alguien estaba ahí. Las bardas de la casa eran bastante altas, el lugar en el que están bastante seguro, nunca había habido un robo a casa habitación, nunca se había metido un extraño, tenían una buena caseta de vigilancia, tenían una doble entrada de vigilancia para que te des una idea. Entonces era un lugar muy, muy, muy seguro, pero eso era muy incómodo. El chisteo, hasta que en una ocasión él dice, ya no voy a dejar que me amedrenten en mi casa ni voy a estar viviendo con miedo. Saca unas linternas que las adquirió por medio de estas aplicaciones y son unas linternas del tipo industrial que disparan una luz tremenda. Las pone en la noche y ve que ahí arriba hay como unos búhos blancos, unas lechuzas. Pero cuando las ve, ellas no hacen ningún ruido. Les deja de enviar la luz y empiezan a chistar. Cuando les pone la luz, no hace ningún sonido. Y eso lo hace sentir muy incómodo. No busca videos en YouTube para comprobar cómo hacen el sonido o qué, pero él dice, ay, es este tema de las lechuzas. Y cuando le dice a su pareja, dice, pues dicen que son brujas. Y él dice, no me vengas con tonterías. Claro que no, son animales, pero qué desagradable que estén haciendo esos sonidos cuando no los aluso con la luz, cuando no los alumbro. La situación es que empiezan a pasar más cositas raras. En una ocasión, limpiando la parte baja de la casa, donde tienen un ventanal que da al patio donde están los 2 árboles, están haciendo una barrida, una trapeada y una limpieza como a profundidad. Y de repente empiezan a escuchar el chisteo cada vez que se acercan a la ventana. Y en algún momento permanecen mucho tiempo en la ventana porque están haciendo algo de limpieza. No prestan atención en los árboles, no se quieren sentir incómodos. Pero sí es desagradable ese sonido del chit, chit, chit. Y de repente
como que unas uñas golpean en el cristal del vidrio 3 veces. Voltean los dos, no hay nadie. La piel se les crispa, nada más se voltean a ver y se empiezan a reír. Y pararon de hacer la limpieza. Mejor en la mañana al día siguiente cuando no pasa nada. Pero pasan un par de semanas y hay un suceso que él se va a guardar en su corazón justamente hasta hace unos días. Y dice, fíjate que yo ya no me gusta salir al patio. Y ella le comenta, ya sé, pues me estás dejando a mí toda la parte de limpieza. Y él dice, no hombre, no es por dejarte la limpieza, es que también pasó algo, pero no te lo quería contar. ¿Qué fue? Y resulta que un día él sale al patio, justamente a hacer limpieza, quitar las hojas de los árboles, estar un ratito ahí para ver temas de que si se ocupa algo de mantenimiento en algún área de la casa. Y al estar ahí en el patio, de repente, escucha el chisteo con la luz del día, alrededor de las 2 de la tarde, aquí en su oído, como si se lo hicieran directito a la oreja. Y cuando voltea muerto de miedo, no hay nada, pero las hojas de un solo árbol comienzan a moverse como si algo estuviera ahí y se estuviera moviendo. Se asustó, se mete a la casa, no le resulta sencillo aceptarlo, así es que mejor evita el patio a como del lugar. Y ella dice, entonces sí tiene sentido lo que me pasó. Él le dice, no, eso ya no le des más énfasis. Y me comienza a comentar la chica. Hace como un mes estaba en la casa. Eran alrededor de las 7:30 de la mañana, todo totalmente iluminado. Mi esposo ya estaba en el trabajo, yo estaba en la casa. Salgo al patio y empiezo a sentir como algo se me acerca por atrás como en la otra casa. Cuando lo tengo aquí cerquita, me empiezan a chistar de los árboles, pero me empiezan a chistar de una manera diferente, como muy insistente, y me están chistando los dos. El problema es la hora. Es muy temprano, nunca había pasado esa hora. Aparte está la sensación que tengo a alguien cerca. Yo volteo una y otra vez sobre mis hombros, una y otra vez, y cada vez que volteo y que me empiezo a sentir cada vez como más incómodo, me están chistando más, hasta que llega un momento en el que digo, Dios santo, ¿y si son brujas estas? ¿Y si sí es algo? Así es que cerré los ojos con muchas fuerzas, pegué las manos, empezaron a chistar mucho, y en eso, en mi mente comencé a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, y se callaron. Dejaron de hacer ruido y después de eso empecé a decir con mi voz, en esta casa solo es bienvenido Dios. Ustedes, no sé lo que son, me han dicho que son brujas, pero no sé lo que son. No son bienvenidas, aquí no pueden estar. Váyanse de mi casa, en esta casa solo es bienvenido Dios. Ustedes me dijeron que son brujas, pero no sé qué son. Aquí no pueden estar, no son bienvenidas. En esta casa solo es bienvenido Dios. Y lo repetí, y lo repetí, y lo repetí, y lo repetí. Y lo dejé de repetir y me dejaron de chistar. Desde ese día hasta el día de hoy no me han chistado, pero ahora, dentro de la casa, con las ventanas cerradas, siento que alguien está caminando muy cerquita de mí y se detiene cuando me detengo. Es como una presencia que está como a 1 metro, que me está buscando, me está vigilando y de repente me da miedo, me dan ataques de pánico, no sé qué sea. Y una y otra vez, desde ese día, estoy soñando con brujas frente a una hoguera, ancianas que viven en una casa que está en las afueras de la ciudad, en un cerro, mujeres haciendo ritos extraños y ofrendándome a algo. Dice, y siento que poco a poco me están quitando la paz. Creo yo que se molestaron porque las corrí. Entonces, esta chica termina de contarme su relato acerca de esta casa, cuando otra de las personas que están ahí de invitadas voltea y la ve y le dice, ¿y por qué no me dijiste eso? Pero molesta. Y yo ya sabía que estaba en medio de una disputa que se podía poner muy interesante. Así es que me callé, me puse aparte, me les quedé viendo y fue como que, ok, ¿esto a dónde nos va a llevar? Y la otra le dice, bueno, pero ¿para qué te tenía que decir? Y dice, porque entonces ya ahora sí tiene una razón del por qué están pasando estas cosas en la casa. Y si hubiera tenido palomitas, familia nocturna, me hubieras visto así. Pero no tenía nada ahí, así es que yo nada más las veía de un lado a otro esperando que saliera algún tipo de historia para contárselas aquí. Y como este episodio sigue, es que sí hubo una historia que me contaron. La chica que le reclama a la chica que vivió en esta casa de las lechuzas, le empieza a decir, desde que tú llegaste a la casa, porque está de invitada ahí ahora que regresaron a Monterrey, desde que llegaste a la casa, tú sabes perfectamente que han estado pasando cosas en la casa. Cosas raras, cosas que no tienen ningún sentido que ocurran. Pero ahora, después de lo que me dices,
Ahora sí entiendo por qué están pasando. Tú trajiste esas cosas a la casa. Empecé a indagar en la historia y te lo voy a decir en una forma ordenada, porque ellas digamos que estaban en este tema del reclamo y tu culpa, mi culpa, pero lo que ocurrió es esto. Parece ser que desde hace más o menos unas 3 semanitas, en la casa de esta chica están ocurriendo fenómenos medio raros. Se escuchan puertas que crujen, se escuchan puertas que se abren. En la madrugada, cuando todos están dormidos, suenan cosas que se caen hacia el piso, pero con una fuerza tremenda. Y no hay nada tirado en ninguna habitación. En las primeras ocasiones, nadie se levanta de su habitación. En la segunda y tercera ocasión, ya los dueños de la casa se levantan a ver qué pasa y a preguntarles, oigan, es que ya los otros días se han caído cosas fuertes. ¿Qué es? ¿Por qué no nos dicen que se cayó tal o cual cosa? Pues para ir viendo, porque esos golpes van a terminar lastimando el piso. Las personas, los invitados, la chica de la casa de las lechuzas, les dicen, no, es que nosotros también lo escuchamos, pero lo escuchamos que venía de arriba. Y los que están en el segundo piso, los dueños de la casa, dicen, por favor, no pasó arriba, pasó abajo. Y estas discusiones en la casa han estado continuas una y otra vez. Una de las chicas voltea a verme, la de la casa de las lechuzas, y me dice, pregúntale del cuarto en el que sí se caen las cosas. Y yo le digo, a ver, eso que suena que se golpea en la casa en las madrugadas, ¿qué es? Y las dos me dicen, no sabemos. La chica de la casa de las lechuzas me dice, yo he estado escuchando como algo muy pesado, algo que pesa más de 20 kilos y se azota contra el piso, pero no hay nada. Pero hay una habitación que ella tiene en la que sí se caen las cosas. Y la otra muchacha, la dueña de la casa, me dice, ay no, pero mejor no hables de eso porque eso sí me pone nerviosa. La chica de la casa de las lechuzas le dice, sí, pero es que esas cosas ya pasaban ahí antes de que nosotros fuéramos, por eso no quieras echarme la culpa a mí. Y empiezan a contar que en una habitación en la que hay unas repisas porque hay juguetes de su niño, esta chica tiene 2 niños, pero hay uno mayor, uno menor, y de alguno de los dos hay unas repisas con juguetes. En las madrugadas, las repisas se empiezan a doblar como si tuvieran algo muy pesado en un lado, y a la mañana siguiente amanecen dobladas hacia arriba y los juguetes en el piso. El problema es que eso también ocurre cuando no tienen juguetes, cuando están totalmente solas, cuando están vacías y no tienen peso alguno arriba. La forma en la que se tuercen ya las ha deformado. Y hay un juguete en especial que fue el que hizo que todo esto iniciara. Dice que alrededor de unos 3 o 4 meses atrás, fueron a una kermés, y en la kermés, en estos juegos en los que tú avientas una pelota para tumbar algún tipo de objeto y si tumbas cierta cantidad te regalan un juguete, ellos se ganaron un dragón rojo que le ponías unas baterías y hacía unos ruidos y se encendía todo en color rojo. Un juguete de feria. A la chica, la dueña de la casa, la mata de miedo al dragón. ¿Por qué? Porque sin batería se enciende y sin batería se empieza a rugir. Y le digo, bueno, más bien, ¿tienes las baterías puestas y los tienes apagados? Me dice, no. Le pusimos las baterías, empezó a funcionar. En las madrugadas empezaba a hacer ese ruido. En ocasiones lo encontramos afuera de la habitación de nuestro hijo y nuestro hijo no lo había traído. Nos empezó a dar miedo, si es que le quitamos las baterías, lo dejamos ahí en su lugar y todavía, aún sin baterías, se enciende y en ocasiones sale de la habitación. La otra muchacha interviene. El primer día que llegué estaba en el sillón principal de la casa. ¿Ustedes lo pusieron ahí? Y ella le dijo, no, a veces se sale de la habitación. Esta chica de la casa de las lechuzas empezó a tener miedo. La chica de la casa original me dice, pero ¿sabes qué? Ya estoy pensando bien. Y ella no me trajo nada a la casa, ya me había pasado algo antes en mi otra casa, en un departamento que vivimos hace unos años, justo cuando acababa de tener a mi bebé. Yo estaba monitoreando a mi bebé y se sintió como un ambiente muy pesado, muy pesado. Era como si de repente algo se hubiera metido en la casa. Yo estaba haciendo el aseo, mi bebé en su habitación, yo tenía ahí un monitor y escucho claramente como un niño comenzó a hablarle al monitor, mi bebé dormido, y es una voz clara de un niño de unos 9 años. Las palabras que dice no son español. El cuerpo entero se me enchinó porque se escuchaba la voz que venía de ahí y el monitor estaba distorsionado. Voy corriendo a la habitación, abro la puerta, agarro a mi niño y escucho unos pasitos que salen de la habitación y era un miedo terrible, terrible. Le tuve que hablar a mi esposo tuvo que venir a la casa, le conté lo que pasó, empezó a hacer oraciones conmigo.
se trajo un grupo de oraciones porque él es cristiano y tiene personas como que le saben a eso. Entonces fueron a la casa, empezaron a hacer oraciones y parecía que todo iba normal hasta que un día me tocaron en una pared. Me dio mucho miedo porque era la misma sensación y revisamos del lugar de donde venían esos golpes, era la casa de un vecino y nos dimos cuenta ahí que el vecino adoraba a la Santa Muerte. No sé si tenía que ver o no, pero después de eso al poco tiempo nos mudamos, las cosas se habían calmado hasta lo del dragón rojo. Estaban estas chicas discutiendo, echándose la culpa la una a la otra. ¿Ves? ¿Y cómo te atreves a decir que yo te traje algo si tú desde siempre estás bien embrujada? Y estaban con estas situaciones. Cuando entonces les pregunté, oigan, ¿y no hay algo en la familia? Y cuando les dije eso, las dos se voltearon a ver, porque son familia. Y me dicen, papá dice mucho que él es muy bueno para manejar las energías. Y empezaron a contar historias de que él siempre, como parte de su tradición, era agarrar una vara, un pedazo de rama de un pirul, barrer a las personas, llevar como algún tipo de incienso y empezar a rezar con la Biblia diferentes oraciones. Y comenzaba a barrer a las personas. Y él decía que era muy bueno con eso. Pero que en una ocasión le preguntaron que de dónde venía esa tradición. Y su papá les dijo, no investiguen mucho eso porque sí hay algo como que un poquito oscuro en la familia. Pues ellas no le hicieron mucho caso. Pareciera que en lugar de haberles dicho, no investiguen eso, fue un investiguenlo a detalle porque se metieron por curiosas, pero hasta el fango, hasta lo más profundo. Y se encontraron con la parte más oscura de la familia. Hay una tía que de toda la vida no le tienen ningún aprecio. Es una tía que ellas la clasifican como una tía mala, una mala persona. Hay diferentes tipos de malas personas en el mundo. Hay personas con las que no empatizamos o hacen algo que de repente para nuestros estándares de lo que es correcto o incorrecto están haciendo las cosas mal. Hay personas que en nuestra vida son el malo de la película, pero en su vida a veces los malos somos nosotros. Y esto hace a veces que los buenos y los malos fuera de las caricaturas sea bastante complicado definirlos quién está bien y quién está mal. Esta tía no. Con esta tía no tienes ningún detalle. Es una tía que le gusta mucho fastidiar a los demás, pero no para molestarlos, no para, como dicen nuestra querida familia nocturna de Argentina, no para la joda. No. Es, como dicen los mexicanos, para joderlos. Es una tía que verdaderamente le gusta hacer los días miserables de los demás. Si tú estás con ella un rato, tiene que decir mínimo alguna frase que te hiera, que te haga sentir mal, y no va a parar de hablar hasta que note que te retuerces un poquito de coraje o de dolor. Y ahí ya se tranquiliza. Es como si le hubieras dado algo de alimento. Cuentan las malas lenguas, porque esta tía es una persona ya muy grande, que cuando ella era muy joven, era muy bella y atractiva. Y ella apenas tuvo su primer hijo, y su hijo cumplió 2 años, se lo llevó un vecino, se lo dejó en la entrada, y viéndolo a los ojos le dijo, no me lo vuelvo a traer, se lo regalo y ya es suyo. Y se deshizo del niño, y no quiso volver a saber de él. Es una mujer que estaba cerrada solo para sí misma, que no le interesaban los demás. Esto siempre y cuando no tuviera que ver con hacerle algo de daño a alguien, porque si hay que hacerle daño a alguien, ella es la primera apuntada y sí tiene interés. Esta tía se cuenta que era bruja, pero de una manera muy extraña, de una manera en la que no me había tocado escucharlo antes de esta forma. Tenemos que viajar todavía más allá en el tiempo. Te vuelvo a decir, al día de hoy, de hecho esa tía ya no está entre nosotros, pero desde que ellas eran pequeñas esta tía era ya muy mayor, chaparrita, delgadita, cabello cano, un poquito jorobada, con una sonrisa muy desagradable, con una mirada muy penetrante, con la actitud y forma de ser horrible. Como te digo, las hacía sufrir a las niñas y le gustaba eso, se deleitaba en el dolor del ajeno. Pero nos vamos al pasado, y cuando ella era muy joven y tenía alrededor de 20 años es cuando tuvo su hijo. Pero si nos vamos más al pasado, cuando ella tuvo alrededor de 11 años, tú estabas viendo una de las niñas más lindas que te hubieras topado en la vida. Una niña que siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una palabra dulce, todo el tiempo estaba riendo. Era una aventurera. Cuando era adolescente, bueno, estos primeros años de esta infancia tardía, adolescencia temprana, la niña corría en el patio de su casa, se trepaba en un árbol, brincaba desde la rama más alta y le gustaba caer, y cuando caía le hacía ¡cuac! Como renacuajo, ¡cuac! Como renacuajo. Y cuando su mamá escuchaba eso,
salía corriendo de la casa con una chancla en la mano, gritándole que ya no estuviera subiéndose al árbol porque se iba a hacer daño, y le metía 2, 3 chanclazos, haciéndole más daño que la caída que tuvo del árbol, pero al fin era con un afán de cuidarla. No saben exactamente dónde fue, no saben exactamente cómo pasó, pero un día se la toparon en su patio, toda enterrada en el sentido de llena de tierra. La chica estaba muy, muy, muy sucia y estaba dándole la espalda a la casa y se veía como obsesionada, nerviosa, ansiosa. Su mamá sale de la casa con la chancla ya como parte de sus costumbres, empieza a gritarle, esta chica no reacciona y cuando llega, la chica está hablando bajito, tiene un libro en las manos y está volteando las páginas y las regresa y las voltea y voltea con su mamá y le dice: mamá, voy a aprender a volar, voy a aprender a volar. Y la niña parecía que estaba loca, que estaba fuera de sí. La llevan adentro de la casa, le intentan quitar el libro, tiene un ataque de rabia, arañazos, se ataca a su mamá, ataca al papá, no entienden qué está ocurriendo, traen un padrecito, el padrecito viene, les dice, no debe de tener eso en las manos, pero no se lo logran arrebatar. El padre es un padrecito, es un sacerdote, es un padre que ha estado con su comunidad, un padre que mucha gente lo quiere, una persona que ha estado haciendo cosas buenas por la gente de la comunidad. Comunidades chiquitas, comunidades de personas que están con muchas necesidades. Y él en su parroquia también. No es una parroquia grande. Se juntan en una plaza y él apenas tiene un cuartucho donde vive. Es un tipo de corazón grande, no un exorcista. Pero cuando vio el libro, algo percibió que no estaba bien. Porque les dijo que se lo quitaran, pero él no pudo hacer nada. No tenía ese tipo de carácter, no tenía ese tipo de conocimiento. Pero comenzaron a indagar. Y empezó a esparcirse el rumor de 2 cosas en ese tiempo. La primera, que una chica estaba endemoniada, una muchachita. ¿Te acuerdas de la niña sonriente, la que brincaba de los árboles? El sapito, la cuac, el sapito. Bueno, parece que se le metió el diablo. Y lo otro que se empezó a correr de rumor era que alguien había desenterrado la tumba de la bruja. Porque en el cementerio local había una tumba que estaba aparte de los demás, con una lápida que la habían tallado a propósito para quitarle el nombre, la fecha, tanto de nacimiento como de defunción, y cualquier tipo de frase que hubo escrita en algún momento. No había nada. El lugar tenía 2 pequeñas gárgolas a los lados de la tumba, y todos decían que era la tumba de la bruja, pero en la realidad nadie sabía de quién era. Y esa tumba ahora tenía un pozo, y se veía que habían sacado algo de dentro de lo que tuviera ya dentro de ese pozo. Parece que tu lógica está bien, porque parece que ese libro venía de ahí. La niña comenzó a obsesionarse cada vez más, y había cosas muy raras que pasaban. Comenzaba a decir que quería volar, como te digo, y ocurrían cosas que no se podían explicar los papás. De repente, en su habitación, se encontraban un colchón arriba de otro, y arriba del colchón una secuencia de almohadas, que algunas de esas almohadas parecían más piedras que almohadas, porque eran almohadas muy gruesas, pesadas, que no se aplastaban ni con toda la presión del cuerpo, y estaban una tras otra, golchas, sábanas, y arriba de eso una silla, arriba de otra silla, arriba de otra silla, y la muchachita sentada arriba de todo. Era una torre que prácticamente se estaba viniendo abajo, que cualquier cosita hubiera hecho que se cayera. Y esta chica se sentaba, empezaba a reír como loca estando ahí, y después se paraba en un pie y dice: mamá, estoy aprendiendo a volar. Los papás se quedaban ahí, impactados, porque la torre se movía para un lado, estaba a punto de caerse, y esta chica, con la puntita del pie, hacía que toda la torre retuviera el equilibrio, pero en una posición en la que no hace sentido, porque no está recta, está totalmente inclinada y las cosas no se caen. Esta chica parece como si estuviera levitando sin levitar, y decían las malas lenguas que cuando nadie la veía, lo lograba. ¿Por qué? Porque desde la habitación de ella, cuando encendía la luz en la noche, decían que se veía la silueta de esta chica, que se movía en el cuarto, pero no caminando, sino deslizándose. Parecía que había logrado algo. Se va de la casa cuando cumple 15 años, a los 20 tiene un niño, el niño lo regala, se empieza a hacer de una fama espantosa, la bruja más oscura, la bruja más negra, la bruja que hace cosas como malvadas, destructivas. Personas que quieren vengarse y destruir a los demás acuden a ella de todas partes de México. No es tan famosa,
pero tiene una fama que va poco a poco creciendo. Y ella, si te llega a ver, su mirada pareciera como si viera tu alma y se burla y se ríe de ti. Intenta dañarte poco a poco en la parte como más profunda de tu ser. Porque sí, parecía que la esencia de esta tía se había perdido y ahora, adentro de ese cuerpo, vivía algo similar a un demonio. Después de ese relato, de saber esta historia de la tía, yo estaba impactado y les dije, pero ese libro ¿dónde está? ¿Qué ha sucedido con la familia? Y me dice, son puras cosas que no les gusta platicar. Nosotras no vimos el libro, sabíamos de su existencia, mi papá hablaba de esa tía, de las levitaciones y eso. Mira, vamos a preguntar y si hay novedades te avisamos, pero no creo que nos vayan a querer contar algo. Después de esas historias se termina la reunión, nos la pasamos muy bien, pláticas, ya no todo fue este tema de brujas, apariciones, lechuzas y todo lo que habíamos dicho, pero yo me quedé con un sabor de boca extraño. Algo hacía falta ahí y el tema de la brujería me quedó como rondando en la cabeza y les digo que desde que tengo el podcast de repente pasan cosas raras, porque resulta que estoy caminando al día siguiente en una plaza comercial, son alrededor de mediodía, 1 de la tarde, cuando una señorita me reconoce y me dice, tú eres el narrador. Y entonces, para que no se sintiera sola, le dije, ¿y tú eres familia nocturna? Y soltó la carcajada. Me dice, sí, sí. Y le dije, mira, vengo despierto, ahora sí, no me quedé en la lela como me ha pasado en otras ocasiones. Se empieza a reír y me dice, narrador, qué padre, yo te sigo desde el duelo de historias. Me encantan tus historias, no sabes, las escuchamos para dormir en la casa. Antes no le gustaba a nadie, pero ahora me traje a todos y ya todos son familia nocturna. Y ya le pregunté yo, oye, pues ¿qué onda? ¿Vas a venir al de Monterrey? Y me dice, nada más voy a poder ir yo porque mi papá tiene guardias y mi mamá también trae un tema de un trabajo que no va a poder asistir. Pero ahí me vas a ver ahí. Bueno, acabando eso, le dije, ¿sabes que estoy a punto de preguntarte algo? Y me dice, sí tengo una historia paranormal de mi familia. Y yo, por favor, cuéntame. Ahí estamos en medio del centro comercial, la gente está viniendo de un lado para otro, que de hecho el día siguiente volvió a pasar algo con otro suscriptor que se los contaré en el siguiente episodio. Pero en este, las personas van y vienen y parece en algún momento que se hizo como una burbuja extraña, porque yo la estaba escuchando claramente aunque el lugar estaba lleno de bullicio. Y me dice, mi bisabuela nos embrujó y al día de hoy siguen pasando cosas en la casa. ¿Qué tipo de embrujo? Y me dice, ahorita te digo, pero mira, en la casa se mueven cosas. En la casa, si tú dejas cualquier cosa en cualquier habitación, se va a mover. Y es una casa muy desordenada, pero te lo digo, narrador. Y te lo digo, pero sabiendo de este tema. Yo salgo de mi casa y todo lo tengo en orden. Entro ahí y todo está en desorden, pero no soy yo. Nos hemos puesto todos el firme propósito de tener las cosas en orden. Le echamos el ojo a las cosas, nos vamos a dormir y el día siguiente parece que pasó por ahí una bandada de bandidos y de gente destructiva, cosas tiradas, cosas movidas, los platos fuera de su lugar. No fue ninguno de nosotros. No cosas sucias, desordenadas. Todo el tiempo se están moviendo. Un día yo le pregunté a mamá, oye mamá, ¿pero por qué pasan estas cosas? Porque me doy cuenta, cuando ya tengo 13, 14 años, que en ninguna otra casa ocurre eso. Y mi mamá me dice, mira, nos fue bien, nos fue tranquilo. La bisabuela era una persona mala y ella nos hizo algo. Así es que si llegan a subir las cosas sí vamos a tener que meter mano, pero ahorita están tranquilas. Y me contó una historia que está horrible. Ahí te va. No sé quiénes son los involucrados, narrador. No sé exactamente qué niños son los de la historia, porque mi mamá no me lo quiso revelar, nada que en una de esas es ella. Pero ahí te va. Me cuenta mamá que en la familia había 3 niños, 3 hermanos, que tenían a su mamá, y la abuela, en ese tiempo, o sea, no la bisabuela, sino la abuela, que es mi bisabuela, que ella estaba siempre intentando llegar a esa familia y tener contacto con los niños. Mamá me cuenta que la señora, que la mamá de los 3 muchachos, siempre les decía muy enfáticos, no se acerquen a su abuela no es una buena persona. Cuando eran niños, no les importaba, pero después cuando la abuela llegaba con juguetes y ella ni siquiera la dejaba pasar a la casa, tomaba los juguetes y los aventaba afuera, los niños, los muchachos comenzaron a tomarlo de esto de una manera muy extraña y comenzaron a hablar con su mamá diciéndole, mamá, pues ya perdona a la abuela, tú nos has enseñado mucho que hay que perdonar a los demás.
Y la mamá le decía, es que ustedes no conocen a su abuela no es buena. No quiero recibir nada de ella y yo no quiero que ustedes reciban nada. Los 3 niños no sabían a qué se refería su mamá, así es que comenzaron a insistir mucho. La abuela cada mes que pasaba era más insistente y estaba buscando siempre espacios para tener contacto con los niños. Tocaba las ventanas, se asomaba por al lado de la puerta, empezaba a gritar desde afuera de la casa. Y los muchachos, cuando su mamá no estaba atenta, en ocasiones llegaban a conversar con la abuela. Y era algo muy raro porque la abuela era tan linda, tan hermosa, de tan buen corazón y siempre con tan buenos deseos, que nunca entendían a mamá y se empezaron a enemistar con ella. Ellos ya estaban bajo el influjo de esta mujer. Y la mamá, para no perder a sus hijos, entonces les dijo, muy bien, voy a dejar que la abuela entre en la casa, pero necesito que me hagan mucho caso. Número 1. No pueden recibir regalos de la abuela. Escúchenme bien. No importa lo bonito que sea, lo divertido que sea, no reciban regalos de la abuela. Está prohibidísimo. Y 2. Que la abuela no se acerque jamás a la comida. Ni a la que tenemos guardada en el refrigerador, ni a la que estamos preparando. No coman nunca, jamás nada que les dé su abuela, pero no dejen que tampoco que se acerque la comida. Los niños no entendían el énfasis de la mamá, la veían como una persona que odiaba a la abuela sin sentido, la abuela siendo tan linda, tan dulce, tan cariñosa, aparte les daba tantos regalitos y detalles, o lo intentaba porque si la mamá se daba cuenta lo sacaba. Los muchachos juraron y volvieron a jurar y le prometieron a mamá que no iban a dejar que la abuela les regalara nada y si les regalaba algo no iban a jugar con ello y que la abuela no iba a tocar la comida y no iban a comer nada de la abuela. Y pasó 1 año y pasaron 2 años y empezaron todos a bajar un poquito la guardia. La niña mayor, que en ese tiempo tenía 15 años, un día es la encargada de estar al pendiente de la abuela, está preparando ella la comida y entonces la abuela llega a platicar con ella, cosa que no era correcto, cosa que no estaba bien en esa casa porque no la dejaban a la abuela ni siquiera entrar a la cocina. Regla de mamá, que no se acerque la comida, la forma más sencilla, que la abuela no pase, que no pase la cocina y con eso no se acerca. En ese momento, con las defensas más bajas, la mamá fuera de casa, la niña al frente, la abuela comienza a sacarle conversaciones de cosas, el noviecito que tiene, cierta situación que habían discutido en algún momento, están llevando la plática muy padre, la abuela le sigue el juego, le da cierta cantidad de dinero y está muy contenta, ahora va a poder ir al cine con este noviecillo, porque el novio no tenía dinero para sacarla al cine, y entonces ella está muy feliz, muy contenta, cuando de repente le dice, oye, hijita, ¿no tenías un vestido muy bonito que me dijiste que ibas a utilizar a la salida con tu novio? A ver, tráetelo, vamos a verlo. Y si le falta algún detalle, yo te ayudo ahorita a coserlo. Y la chica se sale corriendo de la cocina, va a buscar su vestido. 5 minutos fue lo que le llevó. Y cuando regresa, la abuela está sentada, tiene un café servido y tiene una tacita para ella. Y es ahí cuando algo viene a su cabeza. La dejé sola en la cocina, la dejé sola con la comida. Me está preparando algo. Y la abuela le dice, a ver, tráete el vestido, está hermoso, te vas a ver preciosa con tu novio. Y entonces piensa, tu mamá la odia, tú no la odies, la señora es bien linda contigo. Y sin narrador, me tomé el café. Después de eso, mi familia comió la comida que preparé, el lugar en el que dejé ahí a la abuela y con todo. Mi papá 1 semana después enferma, empieza con un tema gástrico que no se le puede curar y no se le puede curar, y empieza a ir de un doctor a otro doctor y de un doctor a otro doctor. 2 años después, papá fallece, pero estás hablando que fue una agonía lo que vivió papá. Mi mamá empieza a desarrollar un par de, digamos, enfermedades como autoinmunes que empiezan a hacer que su vida sea muy pesada, muy difícil. La chica se empieza a encargar de la familia, se empieza a encargar de los hermanos. Uno de sus hermanos de repente empieza a tener un problema en el aprendizaje tan severo que ya no puede aumentar de grado y ya no termina la secundaria. Se queda ahí. Y el otro hermano decía que en la noche lo estaban invadiendo cosas y lo molestaban. A partir de ese día, de ese alimento, la abuela jamás volvió a hacer una intención de acercarse a la familia. Nunca. Desapareció. Ya no le interesaba a nadie. Y después de eso, toda la familia de esta chica se fue a la ruina. Cuando su mamá, ya habían pasado un par de años, ya no estaba el papá,
El hermano menor estaba viendo cómo hacer su vida. El hermano mayor había perdido como muchas de sus fortalezas mentales porque vivía como siempre con ataques de pánico. Y esta chica no tenía una vida, digamos, tan tranquila porque estaba llena de culpa. Le reveló a su mamá lo que había pasado años atrás. Y la señora con mucha tristeza dice: hijita, aunque no me lo dijeras, yo ya sabía que era lo que había pasado. Yo no quería que se acercaran a su abuela porque su abuela es bruja. Y desde que yo era pequeñita, ella me agarró, me tomó de la barbilla y me dijo: tú vas a ser mi sacrificio. Y si tienes niños, no son tuyos, ellos son míos. Y desde que yo era niña, le tenía miedo a mamá. Y me juré que cuando tuviera una familia, nunca iba a dejar que Dios los tocara. Y perdona, mijita, porque yo no les quería contar esas cosas porque son horribles las cosas que viví con tu abuela. Pero quiero que sepas que no es tu culpa. Esa señora es malvada. No es culpa tuya ni de nadie más. Intenta hacer tu vida aparte y por favor, si las cosas van bien contigo, no dejes que ella se vuelva a acercar. Si conoces a alguien que le gusten las historias de brujas, mándale esta historia. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes, si esta es la primera fogata a la que has sobrevivido o en la primera que has llegado, porque está llegando mucha gente a YouTube y a Spotify, porque vamos por la marcha del millón en YouTube y vamos por el 2026 en Spotify. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, o en Spotify síguenos, danos las 5 estrellas. En YouTube suscríbete y dale a la campanita, porque cada vez estamos más cerca del millón y vamos por el 2026, que por cierto Spotify, pronto comenzamos con ustedes la marcha del millón. Así es que, dicho una vez esto, querida familia nocturna, la próxima semana les cuento qué tal nos fue en las últimas fogatas en vivo. Bueno, en las antepenúltima y penúltima. Y de aquí hasta que nos veamos en el siguiente episodio, que muy probablemente es un sábado de sombras. No sé si va a ser viernes, sábado o domingo, pero de aquí al sábado de sombras, les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye. Suscríbete en YouTube y síguenos en Spotify. Bye bye. ¡Ah! Si conoces a alguien que les puedan gustar estas historias, compártele estos videos para que cada vez seamos más y nos acerquemos cada vez más rápido a ese millón. Que cuando lleguemos al millón les tenemos una sorpresa. Bye bye.